Buenos días, mi nombre es Armando Herder y en conjunto con Víctor Hernández y Ricardo Alonso vamos a darle continuación a las clases de la doctora Daviuni. Hoy corresponde la clase 12 donde vamos a ver un conjunto de virus. Yo voy a introducir este tema con los herpes viridae. El herpes viridae o el herpes virus es un grupo grande de virus de ADN envueltos o esféricos. Esto le da la característica de los virus esféricos que son susceptibles a desecación, a detergentes, a pH ácidos, etc. Poseen cápside delta icosaédrica y un tegumento que separa la cápside de la membrana externa. Son virus relativamente grandes y todos los virus son ubicuos, excepto por el virus del herpes humano 8. Ubicuos quiere decir que estos virus tienen la capacidad de infectar gran diversidad de tejidos, o sea, pueden infectar muchos tejidos diferentes. Se dividen en tres subfamilias básicas, que son el alfa herpes virinae, el beta herpes virinae y el gamma herpes virinae. El alfa herpes virinae está conformado por un conjunto de virus que forma hexatemas cutáneos, como por ejemplo el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster. Estos se caracterizan por hexatemas o eritemas cutáneos, también por una infección sistémica, y está conformado por los tres serotipos básicos de herpes virus. Herpes virus humano tipo 1, herpes virus humano tipo 2 y herpes virus humano tipo 3. Tenemos el beta herpes virinae, que está conformado por el citomegalovirus, conocido como herpes virus humano tipo 5, el virus del herpes linfótrofo, conocido como el virus del herpes humano tipo 6 y el virus del herpes humano 7, los cuales se caracterizan básicamente por causar anomalías a nivel del sistema inmune. Estos virus van a afectar las células inmunes de nuestro cuerpo y van a ocasionar todo tipo de infecciones, además de facilitar a infecciones oportunistas que van a ingresar al cuerpo debido a problemas a nivel inmunológico. Estos gamma herpes virinae, van a caracterizarse por ocasionar problemas a nivel de los linfocitos B. Ellos afectan los linfocitos B y van a afectar nuestro sistema inmunológico en consecuencia. Tenemos los virus herpes o virus humanos de tipo 4, que es el herpes Epstein-Barr, y el herpes virus humano de tipo 8, que es el relacionado con el sarcoma Kaposi. Empezamos estudiando el virus del herpes simple, el cual empezamos diciendo que es el primer herpes descubierto, o sea, fue el primer herpes que se estudió alrededor de 1985. Posee dos serotipos básicos que tienen sus propias características, pero en general su morfología, sus proteínas de membrana y toda esa cuestión son lo mismo, que son el virus humano virus del herpes simple tipo 1 y virus del herpes simple tipo 2. Ambos poseen afiliación por las células mucoepiteliales, o sea, ambos van a causarte hexatemas cutáneos y tienen un alto nivel de latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos virus van a permanecer gran cantidad de tiempo en tu organismo, o sea, tú te infectas por estos virus y es muy poco probable que te libres de ellos, siempre van a estar ahí a pesar de que no te produzcan enfermedad. Y son transmisibles por el mínimo contacto. Si tú entras en contacto con algún fluido de una persona infectada por herpes virus simple, si tú intercambias fluidos, si tú recibes transfusión, por eso es que las personas, o no sé si ustedes habrán ido a donar sangre y les habrán preguntado si alguna vez
han tenido algún tipo de lesión cutánea en alguna parte del cuerpo. Bueno, es por este virus precisamente, porque este virus tiene la característica de que en inmunodeprimidos puede causar infecciones muy graves. Aquí tenemos las básicas infecciones de virus del herpes humano tipo 1 y tipo 2. El virus del herpes humano tipo 1 se caracteriza por este exantema cutáneo a nivel de la boca que ven en la lámina izquierda. Como pueden ver, este exantema cutáneo básicamente es este conjunto de ampollas que están acá que contienen líquido interno, y si estas ampollas se rompen, pueden transmitir este líquido a otros tejidos o pueden transmitirse de una persona a otra mediante besos, mediante beber agua en vasos contaminados, intercambio de cepillos de dientes, intercambio de toallas y cuestiones así, o elementos de higiene personal. Puede transmitirse este tipo de virus y ocasionar estas lesiones en las personas. Estos virus, el herpes virus tipo simple, tipo 2, lo que me va a ocasionar básicamente es, además de las mismas exantemas a nivel de la boca, me va a ocasionar estos exantemas genitales. Como pueden ver, estas ampollas a nivel vaginal o a nivel peniano, y estas ampollas a nivel de la boca. Estos son es un tipo de infección de transmisión sexual que se produce también por intercambio de fluidos o por contacto básico de la piel, pues. Este tipo de transmisión sexual se caracteriza por ser muy predominante, sobre todo en adolescentes, y estos virus se caracterizan también porque, además de producir estos exantemas, pueden producir enfermedades más graves cuando ellos degradan los nervios que se encuentran en estas zonas donde se encuentran los exantemas. Pueden transmitirse al sistema nervioso central y pueden ocasionarte meningitis y pueden ocasionar encefalitis también. Esos son los cuadros más complicados de estos virus que vemos acá. Un segundo herpes virus es la varicela zoster, que es como su nombre lo dice, es el agente etiológico de la varicela. Podemos encontrar tres características de los virus del herpes simple, que son o sea, comparte tres características con el herpes simple. Ambos van a ocasionar, van a librarse de manera muy sencilla del sistema inmunológico. Ellos básicamente afectan la memoria del sistema inmunológico y evitan que el antígeno se quede guardado en el sistema de memoria. Otra característica es que también son envueltos por cápside y también van a ser susceptibles a todo tipo de desecación y detergentes, y pueden ocasionar los exantemas que ocasiona el herpes virus simple. Van a ser contagiados más que todo por inhalación y van a infectar los linfocitos T. Estos linfocitos T lo que van a hacer es que van a migrar a través del torrente sanguíneo hacia las células cutáneas más externas. Eso es lo que me va a ocasionar los eritemas a nivel cutáneo que ocasiona la varicela. Como pueden ver acá en la lámina derecha, tenemos un paciente donde encontramos estas lesiones clásicas de la varicela a nivel de los brazos y a nivel del tórax. Y del lado derecho tenemos una de las complicaciones de estos cuadros, porque una característica de este virus es que como él se transmite a nivel de sistema respiratorio, él va a tener afiliación a esta zona y me puede causar también laringotraqueitis, me puede causar neumonía y se puede desplazar hacia el vaso y los ganglios linfáticos, ocasionándome inflamación en esta zona. Tenemos el virus Epstein-Barr, que es un virus parasítico
un virus parásito de linfocitos B. Ellos van a insertarse o van a infectar las células de linfocitos B y van a ocasionar dos tipos de respuesta. O sea, por un lado podemos tener una respuesta exagerada del sistema inmunológico que me va a ocasionar enfermedades como la monocitosis o la inflamación de los ganglios linfáticos. Y por otro lado tenemos una respuesta inmunodeprimida que me va a ocasionar otro tipo de enfermedad. Como estos linfocitos B me van a capturar, van a estar capturados por estos virus, ellos me van a inducir la formación de linfocitos T, pero como los linfocitos T se van a producir demasiado rápido, lo que van a pasar es que los linfocitos se van a producir de manera amorfa y va a haber lisis de estos linfocitos T, pero vamos a encontrar niveles altos de linfocitos, o sea, vamos a encontrar linfocitosis cuando hay una infección por este tipo de virus de herpes. Las manifestaciones clínicas básicas de este tipo de virus son la mononucleosis infecciosa. Esto no es más que una guerra campal, perdóname la expresión, entre los virus de linfocitos T relativamente deformes y los virus de linfocitos B que van a estar en el organismo tratando de destruirse el uno al otro, y esto me va a ocasionar una serie de inflamaciones y exatemas. Tenemos las enfermedades linfoproliferativas, que lo que me va a ocasionar esto es una inflamación general de los ganglios linfáticos y una proliferación de los linfocitos a nivel de esta zona. Por eso es que vamos a ver algunas máculas externas a nivel cutáneo. Y tenemos la leucoplasia vellosa oral, que es un tipo de inflamación que se transmite a partir de la boca. Podemos encontrar en estos casos también pirexia y astenia general, debido a que hay problemas a nivel del sistema inmunológico, o sea, son problemas a nivel sistémico. Otro tipo de herpes virus, que hay una cierta polémica si clasificarlo no como herpes virus, pero sus características son muy parecidas a estos virus y por eso es que siempre los libros lo colocan acá, pues. Es el citomegalovirus. El citomegalovirus es la causa más frecuente de anomalías congénitas en recién nacidos o en neonatos. Podemos encontrar enfermedades por estos virus en 1% de los recién nacidos. Se me olvidó mencionar que el herpes virus simple puede ocasionar enfermedades también a nivel de los neonatos. ¿Por qué? Porque cuando el neonato pasa a través de la vagina y esta se encuentra con ese conjunto de eritema, me puede ocasionar algo así como ocurría con la Neisseria. El bebé pasa a través del conducto, entra en contacto con este virus y me puede ocasionar desde problemas de cefalopatía hasta simples problemas visuales o incluso pérdida de la vista o de la audición por esos problemas a nivel del alumbramiento, por decirlo de alguna manera. Vamos a encontrar estos citomegalovirus en 1% de los recién nacidos. O sea, van a infectar únicamente el 1% de los recién nacidos. Y vamos a encontrarlo en 50 a 80% de los adultos. Es también un virus de gran predominancia, o sea, va a durar gran cantidad de tiempo en el cuerpo y como consecuencia puede durar con él durante toda la vida, pues. Es transmitido mediante transfusiones y también mediante trasplante de órganos. Por eso también te van a tomar un diagnóstico de si has sufrido herpes cuando haces transfusiones de sangre y cuando haces trasplantes de órganos. ¿Por qué? Porque este tipo de virus es una de las causas más comunes de rechazo o fracaso al nivel de trasplante. Inclusive es la causa más común de fracaso al momento de trasplante de riñón. Rara vez ocasiona enfermedades en el hospedador y contamina al 60% de las embarazadas.
Estas embarazadas durante la lactancia van a pasar también estos virus al neonato y el neonato va a sufrir una infección por herpes, por citomegalovirus, corrijo. Esto es peligroso porque podemos encontrar malformaciones congénitas como trombocitopenia, microcefalia, corrijo, o sea, una aparición anormal de la cabeza demasiado pequeña, calcificación intracerebral, podemos encontrar pacientes con talla demasiado pequeña o enanismo, podemos encontrar pacientes con hepatomegalia, esplenomegalia y podemos encontrarlos con algunos casos de neumonía. También este virus se puede transmitir de forma sexual y me va a ocasionar un síndrome mononucleótido heterotrópico negativo. Este síndrome mononucleótido es el mismo que ocasiona este herpes virus Epstein-Barr, que es un problema a nivel inmunológico donde vamos a encontrar una linfocitopenia, una linfocitosis, o sea, un aumento del nivel de linfocitos porque ellos, como ven acá en la imagen, van a proliferar dentro de los linfocitos B, van a estimular la producción de linfocitos T y van a ocasionar toda clase de problemas inmunológicos. Por eso vamos a encontrar en estos pacientes cuadros frecuentes de pirexia. Como pueden ver acá, hay algunas manifestaciones clínicas de este virus, como son la retinitis, o sea, la inflamación de la retina. Podemos encontrar la esplenomegalia, o sea, la inflamación del vaso. Podemos encontrar también, como dije anteriormente, hepatomegalia. Podemos encontrar ictericia. Podemos encontrar todo tipo de infecciones de órganos. Por ejemplo, también podemos encontrar casos de gastroenteritis o deformaciones gástricas. Otros de esta familia de virus son los virus virus de herpes humano tipo 6 y el virus de herpes humano tipo 7, que son unos beta herpes viridae y que se van a replicar a nivel de la saliva y van a causar inflamación en esta zona. Pero la saliva va a eliminar estos virus. Van a formar cuerpos de inclusión como ocasiona en el citomegalovirus a nivel de los linfocitos B y van a ocasionar hexatemas o rociolas porque van a contaminar los linfocitos T como hace el herpes simple y van a desplazarse hacia la región cutánea, o sea, van a desplazarse hacia la piel y formar todo tipo de eritemas. Y también pueden ocasionar el síndrome de mononucleosis y linfopatías en adultos. Es decir, van a ocasionar, como ellos van a secuestrar las células inmunitarias de nuestro cuerpo, van a ocasionar todo tipo de linfopatías, pues. Por último, tenemos estos virus del herpes humano tipo 8, que son gamma herpes viranae y que van a formar linfosoma primario, o sea, inflamación de los ganglios linfáticos, y sarcoma de Kaposi, que se caracteriza por 3 patologías básicas, que son esplenomegalia, son linfosoma, o sea, inflamación de los ganglios linfáticos, y puede ocasionar una especie de traqueitis aguda, porque se transmite a nivel de la vía bucofaringea. Esa fue toda mi participación, gracias. Mi nombre es Víctor y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los virus de la hepatitis. Primeramente tenemos que saber que hay varios tipos de virus causantes de la inflamación del hígado, los conocemos como hepatitis, ¿ok? Y lo que vamos a conocer como virus hepatotropos. Ellos van a estar organizados de la A hasta la G en orden alfabético, A, B, C, D y E. En esta clase vamos a tratar de estos que ven en pantalla porque el G es muy, muy frecuente, ¿ok? A pesar de que todos causan hepatitis, por eso la imagen central
Se van a diferenciar en su estructura, forma de replicación, etcétera. Sin embargo, podemos mencionar algunas características que los unen entre ellos, como por ejemplo en el caso del virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, son los que se van a transmitir por vía entérica. Una forma de recordarlos es que van a ser las únicas dos vocales que se van a transmitir por la boca, porque todo lo que sea referente, o sea, la entérico hace referente a todo lo que sea, tenga relación con el tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, los demás van a ser transmitidos por vía parenteral, o sea, su principal medio de transmisión va a ser la sangre. Vía parenteral puede ser cualquier inyección que te coloquen, o a través de la sangre, y también a través, por vía vertical, o sea, a través del parto, y a través de contacto sexual, por lo cual secreciones de corporales también van a ser, para algunos de estos virus, una forma de transmisión, ¿okay? Sobre todo los B, C y D. En el caso, como ven allí, el D lo conecté con el B, con ese nexo de esa raya amarilla, porque el virus de la hepatitis D no puede, digamos, infectarnos o causarnos daño si no está presente un virus de la hepatitis B activo. Y por último, el C, podemos recordarlo por su misma inicial, ya que es el virus de todos ellos el que más va a tener probabilidades de convertirse en crónico. Tenemos que, antes de describir los virus uno por uno y saber cómo causan la enfermedad, ver aspectos clínicos generales de la hepatitis. Ver aspectos clínicos generales de la hepatitis, ¿ok? Que van a ser los siguientes. Van a constar de 3 fases. La primera de ellas es la fase prodrómica, ¿ok? Donde los síntomas que van a percibirse van a ser inespecíficos. Van a haber cefalea, mialgia, artralgia, malestar general, ¿ok? Vómitos o diarrea. En este caso, como dije, van a ser inespecíficos y no vamos a poder diferenciarlos. Ya llegada a la fase de estado, es donde se van a manifestar los signos de ictericia y hepatomegalia. Y es precisamente aquí donde podemos diferenciar los signos y síntomas de otro tipo de virus. Ya sabemos aquí que muy probablemente sea hepatitis. Está la fase de recuperación, donde los signos y síntomas van a desaparecer de forma progresiva. ¿Okay? Todos los que empezaron en la fase prodrómica y en la fase de estado van a ir cediendo. Esto ocurre si el virus, el cuerpo logra eliminar el virus, pero si se vuelve crónico, esta fase no va a estar, pues no va a haber una fase de recuperación. Hay un concepto que se llama hepatitis fulminante, que es poco frecuente, mas sin embargo puede suceder, sobre todo el virus delta es el que lo puede causar, que vamos a ver más adelante. Y esta hepatitis fulminante va a consistir básicamente en una necrosis masiva del hígado, ¿okay? Y una atrofia por parte del mismo. Va a disminuir su tamaño y se va a dañar. La reparación o la solución a esto es básicamente un trasplante de hígado. Ok, ahora sí iniciamos con el primer virus, que es el virus de la hepatitis A. Este virus va a pertenecer a la familia de los Picornaviridae y al género de los hepatovirus. ¿Okay? Su estructura básicamente va a ser una cápside desnuda icosaédrica que va a estar recubriendo a un ARN monocatenario positivo. Como sabemos, los virus con cápside desnuda van a ser estables al ácido y otros tratamientos. ¿Okay? La patogenia. Como sabemos, el virus de la hepatitis A es un virus de carácter entérico, por lo cual cuando consumamos un alimento contaminado con el virus, muy probablemente después de ingerirlo, va a llegar a la circulación sanguínea a través del revestimiento epitelial de la bucofaringe o los intestinos para alcanzar su objetivo final, que va a ser, final entre comillas, que van a ser las células parenquimatosas del hígado. Y es allí, en las células de Kupffer, donde se va a reproducir el virus, ¿ok? Una vez en el hígado, puede que pase a través de la bilis hacia el intestino grueso, específicamente, hacia el intestino y se mezcle con las heces. Entonces, es una forma también de contagio, obviamente. Y esto va a ocurrir antes de que ictericia o se puedan siquiera detectar los anticuerpos. Por lo tanto, una persona puede que esté en la fase de la hepatitis y esté contagiando a otro mediante las heces, pero esto ya es en países subdesarrollados todo. A ver, ¿qué sigue? Enfermedades clínicas. Ok, aquí los síntomas provocados por el virus de la hepatitis A vamos a ver que van a ser muy similares, van a ser muy similares a los producidos por el virus de la B. Ok, y en ambos casos van a haber lesiones hepáticas producidas por la misma respuesta inmunitaria. Pero antes de entrar de lleno en esto, vamos a mencionar que
cabe destacar que el 40% de las infecciones por hepatitis aguda van a ser causadas por el virus de la hepatitis A, ¿ok? Va a ser más moderada la infección en los niños que en los adultos. Y los síntomas van a aparecer bruscamente entre 15 y 50 días después de la exposición al virus y se van a intensificar durante los primeros 4 a 6 días antes del comienzo de la fase ictérica. ¿Ok? Bueno, los síntomas iniciales consisten en fiebre, astenia, pérdida del apetito y dolor abdominal. ¿Ok? Esta es la primera fase que recordemos que es inespecífica. La ictericia se va a observar en el 70-80% de los adultos, pero tan solo en el 10% de los niños. ¿Ok? Entonces, esto es importante saber, este dato sobre la ictericia, porque vemos que no todos los pacientes, entre un 20 y un 30% de los pacientes adultos, no van a presentar este signo. ¿Ok? Y por lo general, en el 99% de los casos, se consigue una curación completa de infección, que ocurre entre las del inicio. ¿Ok? En este caso puede haber, pero es muy poco probable, que ocurra hepatitis fulminante. El diagnóstico es mediante la inmunoglobulina M antivirus de la hepatitis A, ok, es específico, y se utiliza en combinación con la G para saber si el virus si se tuvo una infección por. Ok. El tratamiento es sintomático porque no hay una cura como tal. Ok. Y, ok, se trata para estos mismos síntomas que vimos al principio: fiebre, astenia, náusea, porque por lo general el virus cura solo. La profilaxis, vemos que, bueno, se puede usar la vacuna contra la hepatitis A, pero que es recomendado usarla en pacientes o personas, mejor dicho, que, bueno, drogas, no sé si los pacientes, tendría que tomarse en cuenta los pacientes drogadictos, que ellos tomen conciencia sobre eso, y los que tengan riesgo ocupacional, como por ejemplo los médicos, porque están en contacto, digamos, con un medio sanitario. Hombres homosexuales, yo cambiaré eso tendría que cambiarlo antes de exponer, pero tengan en cuenta que van a ser cualquier cantidad de personas que tengan, digamos, parejas sexuales múltiples, ¿ok? Son los que van a tener mayor riesgo y aún más si no tienen protección. Los hepatotopas crónicos, por aquellos que hayan desarrollado la hepatitis de forma crónica, se les puede administrar una dosis de la vacuna. Y los que viajen a zonas endémicas, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Seguir aquí, al virus de la hepatitis B. Ellos van a pertenecer a la familia de los hepatnavirus y al género de los ortohepatnavirus. Piensa aquí ya, en este punto les estoy diciendo que todos estos virus causan hepatitis, pero no son lo mismo, incluso pertenecen a familia. En la estructura de este virus, vamos a ver que va a ser un ADN bicatenario, ¿ok? Y en el centro viral va a haber el antígeno del núcleo o core, que hace la misma referencia al núcleo, de la hepatitis B. ¿Okay? Antígeno de núcleo de la hepatitis B. Y el antígeno E de la hepatitis B. ¿Okay? Eso lo pueden ver en la fotografía de la derecha. La envoltura, creo que se puede marcar con el cursor aquí. Sí, aquí están, fíjense. Están en el centro viral estos dos antígenos que más adelante vamos a explicar qué función cumplen en el diagnóstico. Igualmente la envoltura, porque es un virus con envoltura, va a estar presente el antígeno de superficie de la hepatitis B, que también forma parte como identificación para el diagnóstico. En el caso de la patogenia, vamos a ver que la principal fuente de virus infecciosos es la sangre, o sea, recordemos que se transfiere por vía parental, pero también a través de otros líquidos corporales como el semen, la saliva, la leche, secreciones vaginales. Nos da otro punto que es la transmisión vertical o mediante el parto. ¿Ok? La aplicación de este virus tiene 3 días después de su adquisición y se va a replicar justamente una vez allí va a, digamos, la replicación va a ser lenta, ¿ok? Básicamente, es que uniéndose a los hepatocitos, va a unirse a la cromatina de este y va a causar lo que se conoce como un efecto citopático, que es citopatología de vidrio esmerilado, que es muy característica de este virus. ¿Okay? El virus de la hepatitis B va a causarnos 2 tipos de infecciones, que puede ser aguda o crónica, o sea, hepatitis B crónica o hepatitis B aguda. Comprende un periodo menor a 6 meses. Y cabe destacar que en la parte de los síntomas, 25% de los infectados va a
a presentar, por lo general, una infección, o mejor dicho, la manifestación clínica de los síntomas propios de la infección, ¿ok? Por lo que nos dice que hay muchas personas que van a estar asintomáticas. El periodo de incubación, como dije anteriormente, va a ser de incubación largo y de un inicio insidioso. La fase prodrómica, ¿ok? Que ya hablamos anteriormente, va a ser los mismos síntomas generales, ¿ok? E inespecíficos que ven en pantalla. Pero ya la fase de estado se caracteriza por haber ictericia y orina oscura. Ok, y esa es clara. Luego viene la fase de recuperación, que va a haber una reducción progresiva de la fiebre, ok, y la recuperación del apetito. En la infección crónica, vemos que va a ser de 6 meses o más, o mayor a 6 meses, ok, y 5 a 10% de los infectados por el virus de hepatitis B la van a manifestar. El cuadro inicial, ¿no? El cuadro inicial moderado o inaparente, pueden manifestarse los mismos síntomas que en la infección aguda, porque en realidad la cronicidad se vuelve cuando el sistema inmunológico no puede luchar contra la enfermedad, no puede erradicarla y se queda allí. ¿Okay? En este caso, más que todo. Una tercera parte de los pacientes padece hepatitis crónica activa y puse allá al ladito portador inactivo porque puede que el paciente tenga, o sea, la hepatitis no sienta sintomatología alguna, pero transmite, ¿okay? De forma activa el virus, más no siente la sintomatología. Más sin embargo, cuando esto se cronifica aún más, o sea, cuando pasa a otro estadio más grave, puede causar cirrosis, insuficiencia hepática y CHP. ¿Okay? En la imagen vemos cómo es un hígado normal y cuando este avanza a la parte de cirrosis. En el diagnóstico vamos a ver que la sintomatología clínica va a jugar un papel importante porque, bueno, ya vimos todos los signos y síntomas que puede causar este virus. La presencia de enzimas hepáticas en la sangre es otra forma de diagnóstico, pero esto lo que nos va a decir es que si hay hepatitis como tal, una inflamación del hígado, puesto que la misma va a generar una liberación de ALT, AST y bilirrubina hacia la sangre, ¿ok? En el caso de la y una acumulación de bilirrubina. En el caso de la cirugía, es para identificar específicamente que es hepatitis B el virus de la hepatitis B causante del problema, mediante los antígeno superficie, la hepatitis B, antígeno central o core de la hepatitis B y el antígeno E de la hepatitis B. ¿Okay? El tratamiento vemos que es sintomático, ¿okay? Y la prevención a través de evitar contacto y primero cuando un paciente está diagnosticado con el virus tiene que hacer saber a su alrededor que tiene el virus o al menos tener cuidado de no contagiar, ¿ok? Y uno como persona sana, digámoslo así, tener mucho cuidado a la hora de las transfusiones, tener mucho cuidado a la hora de la lista de los materiales con que se esté, por ejemplo, que nos estén inyectando, todo eso hay que estar pendiente, ¿ok? Allí abajo vamos a ver una tabla que va a ser una interpretación de los marcadores serológicos de la infección por el virus de la hepatitis B, ¿okay? Según la positividad o negatividad de cuerpos, como de mencionar, de la reactividad serológica, vamos a ver en qué estadio se encuentra la enfermedad, ¿ok? Eso no se los voy a leer todo, eso es para que lo lean y lo analicen. El virus de la hepatitis C, no sé si lo mencioné en las primeras láminas, vamos a recordar la letra C porque es el que más se puede volver a pertenecer a la familia de los Falaviviridae. En la estructura vamos a ver que es un sentido positivo y va a tener envoltura. El ARN, esa vírica, dependiente del ARN, suele cometer errores y generar mutaciones en la glucoproteína y en otros genes, lo que da lugar a la variabilidad antigénica y es una de las razones por las cuales, número uno, nuestro cuerpo no puede producir digamos, un anticuerpo específico contra la hepatitis C porque este puede mutar. Y segundo, no se ha podido tampoco crear una vacuna por esta misma razón. La replicación explicada, no es explicada en los demás virus, pero sí en este, porque es precisamente gracias o mediante esta que vamos a entender cómo es que este virus se puede volver crónico. El virus de la hepatitis C se liga al receptor de superficie CD8 de los linfocitos, ¿ok? Y se va a unir a las lipoproteínas de baja densidad, se va como que a envolver, se va a recubrir a estas lipoproteínas de baja densidad y esto va a ser más fácil unirse a
al hígado, ¿ok? A las células hepáticas. Entonces el virus se va a replicar de manera, digamos, muy semejante a como lo harían los flavivirus, ¿ok? El virión va a penetrar en el retículo endoplasmático por gemación, ya sabemos qué significa, y permanece en él, por lo que se queda asociado a la célula, y lo que va a permitir que ésta no pueda eliminarlo va a ser porque las proteínas de este virus van a inhibir la apoptosis y la acción del interferonal, ¿ok? Y al unirse al receptor del factor de necrosis tumoral y a la proteína sinasa R. Entonces, ¿qué pasa? Que estas acciones van a evitar la muerte de la célula, como lo dije anteriormente, de la célula hospedadora, y favorecen el establecimiento de una infección persistente. O sea, va a mantener la célula allí, y va a permanecer allí replicándose y replicándose. Entonces, aquí en la siguiente lámina vemos que la patogenia, parte de la patogenia es eso mismo, la capacidad del virus de permanecer asociado a las células y evitar la muerte celular va a favorecer a una infección persistente, ¿ok? Sin embargo, puede pasar también que en fases posteriores de la vida acaba provocando una hepatopatía, ¿okay? Que ya sabemos, ya vamos a ver más o menos a qué se debe esto. Principalmente que las respuestas inmunitarias van a ser las responsables de la aparición de las lesiones a nivel tisular en el hígado y también de la curación, de la curación o no de la infección. Ok, entonces, ¿qué decíamos aquí? Que va a reducir la concentración de linfocitos TCD8, citotóxicos, ok, lo que va a impedir la resolución de la infección. O sea, ahí iniciamos con una posible cronicidad. Va también a haber una infiltración linfocitaria en el parenquima hepático y también las citocinas van a liberarse en este caso, produciendo una inflamación. Aquí, más que todo, lo que va a suceder es que el hígado va a intentar, el parenquima hepático va a tratar de repararse una y otra vez. Esto me va a generar, digamos, fibrosis en el hígado, generándome la conocida cirrosis hepática, que es la que ven ahí abajo. La imagen que va abajo me da característica cirrosis. En la imagen de arriba van a ver las tres posibles formas o consecuencias de hepatitis crónica mediada por este virus, que puede ser que va a ser más que todo en la infección persistente, ¿ok? Que va a ser cirrosis, que es la que ven abajo, el carcinoma hepatopulmonar, que no es muy común, y la insuficiencia hepática. En otros casos puede haber que en el 15% específicamente, que la cirrosis sea de inicio rápido o de curación y eliminación. Estos tres de arriba principalmente, que creo que las puedo marcar con el cursor, sí, estas tres de acá arriba, son las tres tipos de enfermedades clínicas que van a generar el virus. Como decíamos, la primera de ellas es la hepatitis aguda, ok, con resolución de la infección y recuperación. Esto va a suceder en el 15% de los casos. La infección crónica persistente va a tener una posible progresión de la enfermedad en una fase más tardía de la vida del 70% de los pacientes infectados. O sea, que puede que el paciente se infecte con hepatitis C, con el virus de la hepatitis C, tal vez no manifieste síntomas al principio, pero posteriormente puede manifestarse de los síntomas o los signos como vemos en la pantalla. La tercera es la progresión rápida, grave cirrosis, que ocurre en el 15% de los casos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en la 3 se genera cirrosis rápida, pero en la infección, que es la que mayormente ocurre en la infección persistente, esta puede evolucionar a hepatitis crónica, ¿ok? Y ser asintomática, como les dije al principio, puede pasar por un periodo asintomático, se vuelve hepatitis crónica y genera los tres que vemos abajo, que es cirrosis, carcinoma hepatocelular e insuficiencia hepática, ¿ok? Esas son las tres complicaciones de este virus. El diagnóstico se va a hacer a través de ELISA, de anticuerpos específicos para el virus de la hepatitis C, y a través de su identificación del material genómico, ¿okay? Se va a identificar el ARN genómico del virus. El tratamiento, lo único que actualmente se conocen son el interferón, que en realidad no va a atacar sino que va a ayudar a la eficiencia del sistema inmunológico para combatir la infección contra esto, ¿okay? La ribofirina, que es un medicamento que puede venir en pastillas, y los antivirales de acción directa, que son los más efectivos usados en la actualidad para la erradicación de esta infección. Lo único contraproducente de este medicamento, el último, es que puede ser nocivo o muy tóxico en pacientes, o problemático en pacientes con insuficiencia renal, ¿okay? El virus de la hepatitis D, o también conocido como delta, va a pertenecer al género de los deltaviridae, más no posee aún no está clasificado en una familia.
el 40%, el responsable del 40% de la hepatitis fulminante, que ya sabemos que es la necrosis generalizada del hígado y de su atrofia, ¿ok? En la estructura vamos a ver que va a ser un virus ARN con una cápside icosaédrica, ¿ok? Que va a tener una serie de antígenos, como vemos específicamente antígeno delta, ¿ok? Que va a estar rodeando al material genético. Y va a tener una envoltura, pero que no va a ser, no la va a necesitarla o adquirirla mediante la envoltura de la hepatitis B o de su antígeno. Esto es lo que hace que este virus dependa del causar enfermedad en el organismo. En la enfermedad y la patogenia las puse en una sola lámina, porque fíjense, la coinfección, o sea, te infectas con un virus de la hepatitis B más delta, va a causar una incubación y esta deriva en cirrosis, ¿ok? Esta puede convertirse en hepatitis aguda y se convierte en una hepatitis fulminante. Sobreinfección, por otro lado, que es una infección crónica, ¿ok? Va a haber una incubación, ¿ok? Y va a haber lo que se conoce como infección crónica delta. Esta es realmente la propia, digamos, enfermedad que podemos atribuirle al virus de la hepatitis D. ¿Ok? Y el diagnóstico es la detección a partir de su material genético, ¿ok? O a través de anticuerpos, que como dijimos es este que está acá. A través de este anticuerpo, por serología vírica, podemos identificarlo. ¿Qué más? El tratamiento, esto está aquí, el tratamiento, actualmente no existe un tratamiento para este virus, lamentablemente, más sin embargo, si sabemos que podemos contraerlo si tenemos hepatitis B, la profilaxis está enfocada a evitar contagiarnos de hepatitis B, porque esto nos haría más propensos a todo esto que estamos viendo aquí, a fulminar, ¿ok? O a agravar los síntomas propiamente dichos de la hepatitis B. Ok, el virus de la hepatitis E va a pertenecer a la familia de los Hepaviridae y del género de los hepavirus. Para que recuerden, al principio este virus va a ser junto al A los que se van a transmitir por esta vía, más que todo predominantemente fecal oral, y esto va a ser proveniente de aguas contaminadas. ¿Okay? En plantaciones en donde el agua está contaminada con heces humanas y por allí se puede transmitir el virus. Y bueno, no es muy frecuente, sino más que todo en esos países que vemos allí, India, Pakistán, Nepal y México, donde está nuestra profesora. En Venezuela no es tan común. En su estructura vemos que es un virus pequeño y se parece a los calicivirus. Lo que podemos resaltar de este virus va a ser aquí déjame quitar esto para que se vea mejor, que la sintomatología va a ser muy parecida a la del virus de la hepatitis A, ¿ok? Solo que aquí en este virus, el virus de la hepatitis E va a tener una tasa de mortalidad más alta. Igual va mucho más grave en caso de que una mujer embarazada lo contraiga. De hecho, va a tener un 20% de probabilidades de morir, ¿ok? Y creo que esta es la última lámina. Sí, esta es la última lámina y con esto terminamos. Voy a estar hablando un poco con respecto a lo que serían los retrovirus, sus características generales y los principales virus de este tipo que llegan a infectar al humano. Comenzamos hablando de las generalidades de estos virus. Estos morfológicamente son esféricos con una envoltura lipídica y que poseen en su genoma, en su centro viral, ARN monocatenario de polaridad positiva, como ya lo hemos visto antes. Este tiene en su envoltura peplómeros que, en el caso de ellos, tienen cierta afinidad por unas células especiales de nuestro cuerpo, como lo son, por ejemplo, el caso de linfocitos y neuronas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante ahora es saber que estos peplómeros le confieren una virulencia importante. Estos virus han sido muy estudiados a lo largo de la historia porque llegaron a contradecir las leyes biológicas, o mejor dicho, de la biología molecular que se conocían hasta 1970, donde, bueno, se conocía lo común
los mecanismos que se emplean, por ejemplo, las células eucariotas de nuestro cuerpo, en el cual la información genética pasa del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. Este tipo de virus tiene la particularidad de que ellos pueden sintetizar ADN a partir del ARN. Por eso de ahí es que viene esa frase de que contradecían las leyes biológicas de aquel tiempo. Por eso han sido tan estudiados. También es un dato interesante saber que los retrovirus han llegado a formar parte del genoma humano, llegando a representar incluso lo que sería el 8% de nuestros cromosomas, y aunque no se ha llegado a la conclusión de en qué contribuyen o qué consecuencias trae tener este tipo de retrovirus endógenos, que son considerados los parásitos definitivos de la célula, aunque no se sabe exactamente qué es lo que hacen, sí se tiene una idea vaga de que ellos contribuyen al desarrollo del sistema nervioso humano. Y algunos de estos virus expresan oncogenes generadores de cáncer. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con respecto a las enfermedades que estos pueden llegar a causar en su portador, ya sea animal o humano. En esta ilustración podemos ver más a detalle la estructura general de este tipo de virus, donde encontramos su envoltura lipídica con sus respectivos peplómeros, encontramos la nucleocápside, y algo importante que quería señalar respecto a la estructura es que dentro de la nucleocápside de estos virus se encuentra un juego de enzimas que son los que le van a permitir la replicación tan particular que tienen, que vamos a ver pronto. Y entre ese juego de enzimas se encuentra la transcriptasa inversa, por ejemplo, que es la enzima, la famosa enzima responsable de la síntesis del ADN a partir del ARN de estos virus. La integrasa, cuya función vamos a ver cuando estemos viendo el ciclo de replicación de los virus, y bueno, básicamente también el ARN que compone el genoma normal del virus. Bien, ahora viendo lo que sería el ciclo de replicación de estos virus, nos vamos a encontrar con que es muy parecida al ciclo lisogénico que ya hemos visto anteriormente. Aquí tenemos la fase de unión y penetración, y luego de esa fase comienza la acción de sus enzimas dentro de la cápside, entre la cual se encuentra la transcriptasa inversa, como dije anteriormente. Aquí es donde va a comenzar su acción específicamente. Ella va a empezar a sintetizar ADN a partir del ARN que se encuentra en la nucleocápside del virus, y esto que va a hacer va a, después de haber sintetizado esta molécula, es que viene la acción de la siguiente enzima que les dije que les iba a explicar en este momento, la integrasa, la cual va a, como lo dice su nombre, ella integra el ADN proveniente de la síntesis que se dio en la cápside del virus al ADN de la célula hospedadora. Y este fragmento de ADN integrado va a tener el nombre de provirus. Cuando la célula vaya a sintetizar proteínas, lo que va a pasar es que este provirus va a partir de este ADN se va a sintetizar ARN nuevamente. ¿Qué pasa? Que este ARN puede ser genómico, por lo tanto va a pasar directamente a la nucleocápside de un nuevo virus, su nuevo genoma, o bien puede pasar a ser ARN mensajero, que va a sintetizar próximamente, cuando llegue al ribosoma, las proteínas necesarias para poder generar otra cápside del virus, y luego a través del proceso de ensamblaje se mantiene el ARN genómico en un sitio específico al que las proteínas se le ensamblan más adelante para formar la cápside alrededor,
y finalmente el virus es liberado de la célula por un proceso de gemación mediante el cual obtiene pues lo que sería su envoltura y posterior maduración. En este momento vamos a abordar un poco lo que sería la clasificación de estos virus. Como ya sabemos, los retrovirus o retroviridae es la familia principal de estos virus, y las subfamilias serían estas: la oncovirinae, lentivirinae y espumaviridae. Esto que ven a la derecha respecto a las letras no es más que los tipos en los que se pueden subclasificar. Por ejemplo, en el caso de los oncovirus, estos se subclasifican en los B, C y D dependiendo de la morfología que tengan. Y como podemos ver, los tipos C tienen una cápside icosaédrica concéntrica, a lo que los tipos B tienen la cápside icosaédrica pero no excéntrica, está en una región más periférica con respecto a toda la estructura. Y en los tipos D tienen una forma un poco más cilíndrica que asemeja a un cono de tránsito. Entonces, eso respecto a los tipos por su morfología de cápside. Los tipo A son los que todavía no han madurado, entonces se encuentran dentro de la célula, pero cuando ellos pasan por el proceso de gemación y posterior maduración, entonces ahí es cuando adquieren la morfología verdadera, que es la tipo C, B o D. Entonces, pero lo importante que quiero que tengan en cuenta aquí es lo siguiente: los espumavirus, si bien se sabe que estos pueden infectar a los humanos, no se conoce todavía alguna enfermedad o manifestación clínica por la cual preocuparse. Entonces, en este momento no lo vamos a tomar mucho en cuenta por eso, pero sabemos que existen. Los principales que vamos a tomar en cuenta son los oncovirus y lentivirus. De los oncovirus, están asociados al cáncer, por eso el prefijo onco, referente al cáncer. Los que vamos a tomar en cuenta respecto a estos tres tipos va a ser principalmente el tipo C, ya que aquí vamos a ver al virus linfótropo T humano, que lo vamos a ver más a detalle más adelante. Ahorita, en este momento solo lo voy a nombrar. Y lo nombro porque estos otros virus, como el virus del tumor mamario de ratón o virus del sarcoma de Roux, afectan a los animales y no a los humanos, por eso les resta un poco de importancia. Y en el caso de los lentivirus vamos a ver el virus de la inmunodeficiencia humana. Este va a ser el principal en el que vamos a basar nuestro estudio también más adelante. Comenzando con los virus que causan enfermedades en los seres humanos, empezamos con el virus de la inmunodeficiencia humana, nada más ni nada menos. Este virus es transmisible sexualmente, ya que se conoce que está presente en las secreciones vaginales y el semen de los pacientes infectados con este. También puede transmitirse por vía parenteral en el caso, por ejemplo, de las personas que son adictas a las drogas, y también por lactancia materna, es decir, las madres que son positivas al VIH pueden transmitírsela al neonato. Por lo que las personas que corren riesgo, como ya lo dije anteriormente, serían los adictos a las drogas, personas sexualmente activas, tanto homosexuales como heterosexuales, que no usen protección o que la protección falle, la protección de barrera, y las madres que dan con VIH positivo, que pueden pasársela a sus hijos. Y también era común hace mucho tiempo, antes de 1985, que las personas a las que le eran trasplantados órganos o infusiones de sangre de personas que daban positivo para VIH también se contagiaban de la enfermedad triste e injustamente. Y también cabe destacar que es endémico en todos los países del mundo, por consiguiente es una pandemia. De antemano me disculpo si esta imagen no se ve de la mejor calidad posible,
pero la utilizo porque es una imagen muy representativa para lo que sería la patogenia de este virus. Entonces, para empezar, podemos decir que una vez que el virus llega a la mucosa específica del método de transmisión, llámese del revestimiento de los órganos genitales o del recto o incluso la sangre, después de pasar por estas mucosas pasa al tejido asociado a las mucosas, tejido linfoide. Este es el que se le conoce como MALT por su sigla, y allí empieza a introducirse en la célula, en los leucocitos. Porque ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, estas células expresan una glucoproteína especial en su membrana que es la CD4, y este virus tiene mucha afinidad por esa molécula. Entonces, ¿qué pasa? Los principales afectados son los linfocitos T coadyuvantes, que también son los que se le llaman linfocitos T CD4, justamente por eso, porque expresan mucha de esta proteína en su membrana. Pero aparte de ellos, otras células también se ven afectadas, como lo son las células dendríticas, los monocitos macrófagos, inclusive llegan a verse afectadas las células de la médula ósea, y estas, incluyendo a los linfocitos TCD4, dendríticas, etc., empiezan a formar un reservorio activo de lo que sería este virus. Entonces, estas células también pasan a los ganglios linfáticos, donde también se establece la enfermedad, y los signos clínicos no se empiezan a ver todavía porque la enfermedad tiene un periodo de latencia muy largo. Pero el caso es que el principal signo clínico que nosotros vamos a encontrar por infección por este virus es la inmunodeficiencia. Su mismo nombre lo dice. Y esta inmunodeficiencia es causada principalmente por la disminución de los linfocitos TCD4. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos linfocitos se ven reducidos por dos razones principalmente. La primera es que el cuerpo humano, en su intento por erradicar el virus, lo que hace es que envía linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos, a eliminar los CD4 que están infectados. Entonces eso empieza a disminuir el número de linfocitos TCD4. Y la segunda es que cuando se empiezan a ver muy reducidos estos linfocitos, entonces la médula ósea intenta generar muchos más para cumplir con la demanda inmunitaria del cuerpo. Y esto lo que hace es que esos linfocitos se maduran súper rápido y mueren. O sea, se produce una lisis de esos linfocitos. Entonces el cuerpo en parte también es responsable de una parte de la patogenia del virus. Entonces, después de que pasa mucho tiempo, aproximadamente unos 10 años de haberse establecido el virus en la célula, es que comienzan verdaderamente los signos y síntomas de esta enfermedad, los cuales vamos a ver en la siguiente lámina. Respecto a lo que serían las manifestaciones clínicas correspondientes a la infección por VIH, se conoce que de 2 a 4 semanas a 3 meses después de haber adquirido el virus, normalmente la persona tiende a pasar por un proceso parecido a la gripe, aunque no siempre se da. Hay personas que no lo manifiestan, pero en las que sí, luego de haberlo manifestado, permanece el periodo de latencia que yo ya les había comentado, que puede durar hasta 10 años. Y luego, cuando se vuelven a manifestar los síntomas, la enfermedad normalmente ya suele ser bastante grave, el sistema inmunológico ya se ha visto muy deteriorado. Y voy a hacer un paréntesis aquí porque acabo de recordar algo que no dije en la patogenia, que es que los linfocitos TCD4 ellos contribuyen a acciones de otras células,
como lo son en el caso, si se acuerdan que les dije que los linfocitos TCD8 son los citotóxicos. Bueno, ellos básicamente actúan es gracias a los CD4 y sin ellos su acción se ve muy reducida. También se ven afectadas otras células como los macrófagos y bueno, entre otras cosas. Es decir, eso afecta aún más el sistema inmunológico. Entonces, ok, dicho eso, continúo. Cuando se vuelven a manifestar estos síntomas se presentan entonces infecciones oportunistas variadas. Pueden ser tanto bacterianas como virales y fúngicas. Las bacterianas encontramos, por ejemplo, infecciones por micobacterias, entre las cuales es común que las personas con SIDA, que es la siguiente fase de la infección por VIH, que se llama por sus siglas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es común que presenten, como dije, tuberculosis. Pueden presentar diarrea crónica que puede durar un tiempo indefinido, producida en parte por la Shigella dysenteriae, y también es común en algunos pacientes que pueden llegar a desarrollar una sepsis bacteriana por salmonela. En las infecciones virales pues encontramos infección por poxvirus, citomegalovirus y herpes, de las cuales una de las manifestaciones virales más comunes sería el herpes labial. Y de la fúngica encontramos agentes como lo son Cryptococcus, histoplasmosis y Candida albicans, de los cuales la Cándida es la principal, la más presente, y puede manifestarse como candidiasis bucal, etc. Y entre otras manifestaciones encontramos el síndrome de caquexia por VIH, que es muy común en África, principalmente en los países más pobres, donde las personas tienden a adelgazarse muchísimo, producto de la diarrea constante por parte de agentes, como lo dije anteriormente, como en el caso de la Shigella. También se encuentran encefalopatía y demencia del VIH, que no son tan comunes, pero sí se pueden llegar a manifestar. Y esto es porque, si se acuerdan, yo les dije que estos virus, además de tener como células diana a los linfocitos, también tienen cierta preferencia por las neuronas, y esto es lo que puede llegar a causar en algunos pacientes es eso, encefalopatía y demencia del VIH. Y otras aún menos comunes son las oncológicas, entre las cuales encontramos, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi y el linfoma primario del cerebro. Este gráfico es bastante explicativo con respecto a la evolución que tiene el virus en caso de que no se aplique ningún tipo de tratamiento. Y bueno, aquí se puede evidenciar en esta primera sección, tomando el eje X como referencia, la primera sección que está aquí, estos números del 0 al 12, corresponde a las primeras semanas de la infección, y desde esta línea diagonal, desde el 1 al 12, representa la evolución con los años. Entonces, se nota que hay un pico de presencia viral en la sangre, y en ese pico es donde se puede llegar a producir en algunas personas los síntomas de gripe que dije anteriormente. Y luego de eso hay una decaída de esta carga viral gracias a los esfuerzos del cuerpo por mantenerla a raya, pero la cantidad de linfocitos TCD4 se empieza a ver ya en ese entonces reducida. No obstante, por los mecanismos, bueno, ahí continúa poco a poco, hasta que llega un punto donde la caída de estos linfocitos es súbita, y entonces comienza nuevamente los signos, donde empiezan los más graves, que es después de un periodo aproximado de 8 a 10 años, como les había dicho, donde empieza a subir en picada de nuevo la carga viral y empiezan síntomas como las infecciones oportunistas, y puede llevar a la persona al fallecimiento rápidamente.
Para finalizar con el tema del VIH, podemos empezar a hablar un poco respecto a lo que es el tratamiento, y se sabe que el uso de una mezcla de fármacos con distintos mecanismos de acción tiene menos riesgo de generar resistencia. Porque ¿qué pasa? Este virus es propenso a mutar cada cierto tiempo, entonces eso le permite desarrollar cierta resistencia a alguno de estos fármacos, y esa también es una de las causas por las cuales no se ha podido desarrollar una vacuna contra el virus. Entonces, hay varias alternativas farmacológicas para tratar a estos virus, y entre ellos se encuentran los inhibidores de retrotranscriptasa, que pueden ser tanto nucleosídicos como no nucleosídicos. Y si se acuerdan, la retrotranscriptasa es la que sintetiza el ADN por el ARN del virus. Entonces, este fármaco lo que hace es que eso no pase. Los inhibidores, también hay inhibidores de proteasa, de unión y fusión, que lo que hacen es que el virus no pueda acoplarse directamente a las células, obviamente no la va a infectar. E inhibidores de integrasa, que esto, si se acuerdan también, la integrasa es la que une el genoma, el ADN que produce el virus, hacia el genoma de la célula hospedadora. Entonces, esto impide que ese proceso se lleve a cabo. Entonces, el conjunto de varios fármacos para evitar la resistencia del VIH es algo que se le conoce como tratamiento antirretroviral de gran actividad, y los hay variados y pueden ser incluso de naturaleza distinta. O sea, puede ser la mezcla de un inhibidor de retrotranscriptasa con uno de integrasa, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo respecto al VIH. Para finalizar con el tema de los retrovirus, tocamos el último virus que puede causar un cuadro clínico en el ser humano de este grupo, que es el virus linfótropo T humano. Es el agente etiológico de la leucemia de células T del adulto, así se llama esa enfermedad. Y también puede producir otra que es muy rara, que se le llama paraparesia espástica tropical, que llega a afectar a menos del 2% de los infectados por este virus. Se transmite por las mismas vías que el VIH, es decir, de forma sexual, por lactancia materna, por sangre contaminada, como en el caso de las personas que comparten jeringa. El periodo de latencia llega incluso a triplicar el del VIH, llegando a ser incluso hasta de 30 años. Es decir, es una enfermedad que se manifiesta muy tarde. Es de distribución mundial, pero en este mapa que vemos aquí se pueden observar los principales focos, y entre ellos están Japón, India, Asia Occidental, África y los países que se encuentran en la cordillera de los Andes, como lo sería Chile, Perú, Colombia, etc. Y estos afectan a linfocitos TCD4 y en ocasiones a neuronas. Cuando afectan a las neuronas es que producen la paraparesia espástica tropical, y esta básicamente consiste en una pérdida progresiva de sensibilidad y movilidad de los miembros inferiores, y llegando al punto de también perder sensibilidad espacial y de equilibrio en algunas personas. Y respecto a cuando afectan a los linfocitos TCD4 que producen la leucemia de células T del adulto, en esta imagen que podemos ver aquí se puede apreciar cómo se encuentran unos linfocitos con un núcleo polimorfo, como en el caso de la célula, los neutrófilos, que son polimorfonucleares. Bueno, no deberían verse así, pero cuando se ven así es porque están afectados por este tipo de leucemia, y es una enfermedad de muy mal diagnóstico. Casi todas las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad fallecen después de un año de habérsela diagnosticado. Y respecto al tratamiento, no hay ningún tratamiento disponible para esta enfermedad, pero como se transmite igual que el VIH, los cuidados preventivos son lo mismo. A la hora de tener relaciones sexuales, usar protección de barrera,
no compartir jeringas y en el caso de las madres que dan lactancia a los bebés es un poco más complicado, pero en la medida en que sea posible también podría evitarse suspenderse la lactancia materna directamente. Esto sería todo con respecto a los retrovirus.